La mesa está servida, amigos, sí. Así que nosotros y vamos a compartir mate en el desayuno de hoy, a pedido de nuestro invitado, Daniel, también. Totalmente. Así que vamos a compartir el mate. Un invitado que queríamos charlar con él acerca de un trabajo que viene haciendo, la verdad que muy fructífero, como es a través de la Fundación Piedras Vivas, pero también, lógicamente, en consecuencia, ha sido esta tarea en consecuencia de, bueno, su propia vida, vamos a decir, y también de un trabajo evangelizador que está desarrollando en nuestra provincia, ¿no? Así es, y vamos a darle la bienvenida a Antonio Sayek, que nos acompaña en la mañana de hoy. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, ¿Qué tal, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? No, gracias a ustedes por invitarme. Digo, con tanta lluvia y demás, hemos pasado a por pesar algo, de la lluvia, está aquí. Estamos húmedos. Sí, bastante. Bastante. Peor es estar seco. Claro, exactamente. Pero ¿Llovía bueno, cuando vino? Sí. Cuando nosotros estamos aquí adentro. Sí, llovía, sí, seguía sí. lloviendo. Sí, lo de estar seco ya es común, ¿no? O sea, por eso nos asombramos de estar húmedos. Antonio, bueno, lo decíamos lo de Piedras Vivas, ¿no? Que una fundación que ayuda mucho, ¿sí? Bueno, uno generalmente lo liga al trabajo que está haciendo con la recuperación de jóvenes con adicciones, ¿no es cierto? Que se han visto también los frutos de una manera impresionante estos años. A nosotros nos ha tocado cubrir muchas veces notas y demás. Pero bueno, para empezar con esto, ¿no? El génesis, ¿cómo nace todo esto, ¿no? de esta iniciativa? Bueno, esta es una iniciativa que nace de una experiencia de vida. La experiencia, yo soy un ex adicto, he sido adicto a las drogas por muchos años, lo he perdido todo a través de mis adicciones. Y un día, bueno, tuve un encuentro con Dios que me cambió la vida, me liberó de las drogas y todas esas cosas, pero no solo eso, sino que restauró mi familia, le dio sentido y propósitos, volver a soñar, volver a proyectar cosas. Y entre esto, Dios a mí me pide que ayude a la gente que pasa por las situaciones por las cuales yo he pasado. Y donde había un gran vacío en Santiago del Estero, en esta área, sobre todo en eso, ya va a ser 20 años de esto, y bueno, y Dios me dio la capacidad, de poder ayudar, y siempre con un llamado social, y con un llamado porque todo lo que hacemos nosotros, los chicos que atendemos, es gratuito. Entonces, nosotros es una vocación, un servicio, un llamado solidario, social, cristiano, pero realmente lo sentimos que es necesario, ¿no? Es necesario, primero porque nosotros no solo trabajamos con el adicto, trabajamos también con la familia del adicto. Normalmente uno que ha vivido todas estas cosas sabe que por ahí el génesis de un adicto empieza en la casa, especialmente con los divorcios, con las peleas, con las ausencias, etcétera, más allá de otras circunstancias que puede ser un accidente, un abuso, que son extrañas, pero digamos lo común, y además la estadística nuestra es muy alta, que casi el 90% de los chicos vienen de padres separados. Entonces, ante un escenario como ese, nos encontramos con la necesidad de trabajar con los padres. Aparte, yo he vivido la experiencia de que cuando un padre tiene un hijo adicto es capaz de hacer cualquier cosa, de pagar cualquier cosa, y he visto cómo a veces se han aprovechado de mis padres, en mi experiencia personal, en su desesperación, y que eran capaces de pagar cualquier cosa para ver a su hijo libre de las drogas. Por eso también el trabajo que hacemos con los padres es también totalmente gratuito, porque una de las cosas que yo me juré es que nunca aprovecharme de la necesidad, de la urgencia, del dolor de un padre, ¿no? Por eso toda la fundación, todo lo que hacemos es un servicio a la sociedad de forma gratuita. Y creo que lo bueno que tenemos, por ahí a algunos padres les gustará, o a algunos chicos, sí o no, que el diagnóstico que le vamos a dar es sincero, porque no hay ningún negocio ni ningún comercio por atrás. Después si nos hacen caso o no nos hacen caso, ya es distinto, pero van a tener un diagnóstico de lo que está pasando a ese chico, cuál es la recomendación que hacemos, si da para un ambulatorio, si da para una internación, qué es lo que hay que hacer, cambios y ajustes en la familia. Y lo que pasa es que muchas veces los padres piensan el problema es de mi hijo y no quieren hacer los ajustes familiares. Entonces, por eso te digo, y a veces hay chicos que vienen, bueno, quiero que me deje
me quite la presión mis padres para después seguir drogándome tranquilo. Claro. No te olvides que estamos en una sociedad donde drogarse se ha hecho social. Sí. En muchos aspectos, fumar un porro, tomar una cerveza, lo hacen chicas, chicos, y empiezan desde temprana edad, de acuerdo a las estadísticas provinciales y nacionales. Desde los 12 años es la etapa de iniciación del consumo. Es más, en los boliches se hace, en las fiestas se hace socialmente, se hace en las casas. Es más, hay toda una generación nueva de padres, porque yo no lo puedo ver el pensamiento de los padres actuales como el pensamiento que tienen mis padres. Mis padres tienen 90 años y los padres de hoy tienen 30 y pico, 40 años, y ellos han vivido otro tipo de experiencias, otro tipo de libertades, en un crecimiento prácticamente son hijos de la democracia. Entonces hoy son padres de una democracia que ha ido creciendo a los tumbos y con algunas libertades, pero también con algunos libertinajes y algunas confusiones en valores, en principios, que vemos esta desintegración del matrimonio, de la familia, que directa e indirectamente causa heridas emocionales en los hijos que quieran escaparse de esa realidad, ya sea a través de la droga, del alcohol, de la pornografía, del juego o de lo que sea. Es más, hoy ni siquiera están soportando escaparse de su realidad a través de la droga, sino están pensando en matarse. Por eso ha crecido el suicidio adolescente, el suicidio juvenil. Santiago tiene una de las estadísticas más altas en este aspecto. Por eso nosotros queremos, el trabajo que hacemos es un trabajo integral, no es solo enfocarnos en el adicto. Yo al adicto tengo que enfocarme. Bueno, ¿qué familia tiene? Porque si la familia me lo puso en esta condición, más allá de lo que haya vivido en la calle, etcétera, yo lo tengo que volver a un núcleo familiar, donde haya contención de amor, de afectos, de presencias. Será la esposa, será la madre, el padre, y después tengo que hacer un proceso que es la integración social. O sea, ¿cómo reinserto a un chico que dejó a los 12, 13 años la escuela? ¿Cómo lo reinserto socialmente? Cuando no tiene cultura del trabajo y lo que hacía era robar o vender droga para sostenerse, entonces yo tengo que enseñarle un oficio para reinsertar socialmente. Que es el caso también que a veces dice, bueno, parece fácil. Bueno, nosotros enseñamos peluquería, hacer panadería, porque con un horno de barro le tratamos de meter una idea empresarial que vos puedes vender empanadas, llevar a domicilio, andar a cortar el pelo, en vez de cobrar lo que cobran, cobrar la mitad, pero anda a domicilio. Ahora, ¿qué pasa cuando me llega una persona que ha sido narco? Hoy tienes las pymes del narcotráfico en Santiago del Estero, muchas que ustedes están pasando información, que son familias prácticamente que están viviendo de acuerdo a la situación social crítica, económica que tiene todo el país, y Santiago está inmerso en eso. Entonces, ¿cómo haces vos para reinsertar a una persona que movía 2, 3 millones de pesos por mes? O 12 millones, creo que han pasado recién ustedes un informe que compraron 3 autos de contado. Entonces, ¿cómo haces vos para reinsertar a una persona que tenía un movimiento, entre comillas, empresarial del delito? Entonces habría que transformar a esa persona en un empresario de algo bueno. Entonces, por eso te digo que cada caso es individual y tiene que ser visto desde una óptica, digamos, muy bien, cuál es la realidad familiar, cuál es la realidad social y dónde lo ubico después que deje de consumir. Porque si a un chico, que la mayoría de 16, 17, 18 años, tiene su noviecita embarazada o con un bebé, yo lo digo, no consume hace un año, lo largas. Y la mujer le dice, no, che, no tenemos pañales, no hay leche, chiquito está enfermo, y vos no tienes para pañales, para leche o para un centro de salud, te vuelves loco. Cualquier padre y va a salir a robar, va a salir a vender, o si no va a hacer eso, se va a salir a drogar para escaparse de esa realidad. Entonces creo que hay que entender estos contextos, hay que ponerse en el lugar del otro, y creo que esa es, digamos, la gran ventaja que tenemos. Al ser gente que trabajo con voluntariado, gente que tiene un corazón de servicio, de amor al prójimo, entonces podemos tener esa empatía hacia lo que está pasando en el acompañamiento de los padres, en el acompañamiento del chico y en la futura reinserción. Ninguna de estas cosas es fácil en una sociedad que no está preparada para estas cosas. Bien, hay diferentes tratamientos, diferentes seguimientos, se trabaja con cada caso de manera particular, Antonio. Por supuesto. Si bien hay terapias que son grupales, hay cosas que son comunes en todos, no te olvides que cada persona es una persona. Agarras, pones la huella digital y todo. Por eso digo, con cada caso que es diferente, cada familia, cada joven. Aún mismo,
voy a dar mi caso, nosotros somos 4 hermanos, mismo padre, mismas madres, que nunca se separaron, venimos del mismo hogar, con las mismas oportunidades, y somos 4 personas totalmente distintas, con experiencias distintas y con vidas totalmente diferentes. Entonces, por eso te hablo que, aunque haya habido las mismas oportunidades de vida, no siempre vamos a lograr los mismos resultados, porque somos personas que tenemos sentimientos y tenemos una memoria conectada a las cosas buenas, pero en especial somos campeones para acordarnos de lo malo que nos pasó. Claro. Entonces, que eso condiciona muchas veces el desarrollo del futuro que podemos tener. Entonces, el trabajo que involucra, nosotros tenemos un principio, más que un problema con la droga, tienen un problema con la vida. Y si no soluciono el problema que tienen con la vida, no sanamos las heridas emocionales de su pasado, los daños, los abandonos, si no aprenden a perdonar, etcétera, etcétera, siguen con un corazón herido, con un corazón que quieren venganza, siguen odiando a los padres porque lo abandonaron, siguen un corazón que les va a costar mucho no tener una recaída. Entonces necesitamos sanar corazones. Antonio, y en este caso, digamos, y en el caso personal, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó, por un lado, qué es lo que te llevó, digamos, a caer en eso? Y por otro lado, ¿cómo es y cómo fue el encuentro, digamos, con Dios, que de alguna manera, qué es lo que te salva? Y yo creo que nosotros veníamos de un contexto, no fue fácil. La niñez de todos nosotros creo que ha tenido sus subas y bajas. Mi padre trabajaba en un obraje para poder mantenernos, mi madre era maestra, mi padre trabajaba en un obraje en Salta, venía 4 veces al año. O sea, prácticamente mi niñez fue con la presencia de mi abuelo como padre. Después viene mi padre, que se vende ese obraje, con la indemnización que le dan, empieza la venta de madera, empieza a ir a bien, cambiamos el estilo de vida, pero también ha sido un preso de la dictadura en el año 76 por ser peronista. Y bueno, y eso también, imagínate a los 16 años, un padre preso, ser peronista, en una sociedad que no te olvides que estigmatizaba a todo lo que era contrario a la dictadura militar. Sí. Nosotros lo hemos vivido, o sea, no he vivido lo que han vivido lamentablemente aquellos que han sufrido las torturas, los vejámenes y las locuras y desastres que ha hecho la dictadura militar. Pero yo tenía a mi padre preso, hemos vivido el estigma social, cómo te miraban, el bullying existió siempre, con otro nombre, pero existió siempre. Sí. Entonces, hubo un montón de cosas, y bueno, y también el abuso del alcohol. Normalmente el alcohol es la gran puerta de entrada al consumo de drogas, y lo sigue siendo. Sí. Y aparte veníamos en una época donde empezó a ponerse de moda todo esto. Porque antes no existía. Entonces, bueno, se empezó a poner de moda, apareció en Santiago. Estamos hablando de los 70. Y imagínate que esa gente es de los 70 hoy ya son abuelos. Claro. Entonces, por eso a veces tenemos tercera generación de adictos, porque a veces cuando nos enfocamos en el tema de adictos, solo estamos pensando en el joven. Pero aquí hay padres que están consumiendo. Hay gente que está consumiendo, que está vendiendo, que son padres, y hay hasta abuelos que están consumiendo y que están vendiendo. Esa es la realidad de nuestro Santiago. Entonces, por eso el tema de la droga, cuando uno tiene que abordarlo, no puedo abordarlo sobre del consumo adolescente o el consumo juvenil. Aquí hay una estructura que ha sido atravesada, que es una estructura social, y no te olvides, yo no sé cuántos resisten hoy una rinoscopía. Por ejemplo, policía de la provincia de Buenos Aires hizo una rinoscopía sorpresa, y salieron que había muchos policías que estaban trabajando. Yo no sé si resisten diputados, no sé si resisten senadores, no sé si resisten jueces o médicos que están trabajando en el hospital. O sea, por eso a veces dicen, ay, se pasaron con la anestesia. Yo creo que estamos viendo que la droga ya traspasó la sociedad, las profesiones, las clases sociales y un montón de cosas. Entonces vemos que esto trae una desinhibición, pero también un incremento de todo lo que es, no solo delincuencia, sino algo que es peor que la delincuencia, una violencia social. Entonces hoy tenemos una sociedad que no tiene parámetros para pelearse porque les toca un bocinazo.
Una madre, ¿Qué es lo que pasa ¿qué es lo en que el día a pasa? día? Claro. Una madre que puede agarrar a las piñas a una directora porque lo amonestó al hijo porque Sí. se portó mal. Entonces vemos una desinhibición y es mucho más la gente que hoy se droga en Santiago que lo que la gente se imagina. Porque si tomamos las drogas legales, como el clonazepam, vemos que hay muchas mujeres de 30 a 60 años automedicadas con el ribotril. Ni siquiera tienen un seguimiento profesional para el toma, se toman. Y si tomas el ribotril y lo combinas con un vasito de vino, con algo de alcohol, una cervecita, las combinaciones pueden ser letales. ¿Mm? Entonces, quiero decir que hay una sociedad que está muy aceitada al consumo de drogas por el justificativo que quieras. Y lo estamos sociabilizando de tal manera como que pareciera que necesitamos consumir para poder sobrevivir. Entonces, pero la vida merece ser vivida. Y lo que vos me contabas, si se encuentra con Dios, imagínate que una cosa es lo que esperaba mi madre, lo que esperaba mi mujer, lo que esperaba de yo, era dejar de drogarme para poder tener una vida normal. Ahora, resulta que Dios esperaba otras cosas. Entonces, porque si vos me dices, hubiera soñado alguna vez ser pastor, tener iglesia, hacer esto, en mi vida, es más, ni conocía que existían los evangélicos. Y si me decías vos a los 17, 18 años vos vas a ser pastor evangélico, me podía matar de risa toda la noche. O sea, por eso a veces la gente no es que yo he sido buenito siempre desde chiquito y que decía, este va a ser cura, este va a ser pastor. No. Mi vida iba por otro camino totalmente diferente. Y el encuentro con Dios es tan fuerte que no solo cambió, me sacó de las drogas y me enfocó en ese deseo de querer tener de vuelta a mi familia, restaurar mi matrimonio, esas cosas, sino que Dios tenía otros proyectos para mi vida, mucho más grandes, mucho más elevados, que me trascendían hasta mis anhelos. Entonces ha sido muy fuerte, o sea, lo que yo te estoy contando, por ahí gente que no ha tenido una experiencia con Dios, le es muy difícil de entender. Por eso te estoy tratando de explicar Está bien, que de la manera que mis expectativas eran dejar la droga. La madre de un adicto como mi mamá o mi esposa, que deje de drogarse, ya para que vivamos tranquilos. Claro. Pero eso ni ellos, ni yo imaginábamos todos los planes y los procesos que tenía preparado Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿y cómo fue, digamos, el momento? ¿Cómo fue el momento en esto de que decides? Exacto, decides y bueno, y cambia, digamos, tu vida? Quiero decir, ¿hay un momento en particular donde notas la presencia de Dios? Sí. A esto, mi mujer había tenido un encuentro con Dios, ella cambia su vida, deja de hacer un montón de cosas. Es más, Dios le habla y le dice que tenía que volver conmigo. Ahora, imagínate, nosotros estamos divorciados, casi 4 años de estar divorciados con papeles, ella viviendo en Buenos Aires, yo en Santiago. Si vos le preguntabas qué es lo último que harías en tu vida, volver con Antonio. Entonces Dios le habla, volver con Antonio. Ahora, Dios le dice, volver con Antonio, pero no le dice, volver con un Antonio que está transformado y es otra persona. Ella volvió, haciéndole caso a Dios, con un Antonio que era igual del que se había escapado. Entonces, por ahí también la experiencia de la historia de mi mujer es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces ella decía, desde que nosotros volvemos, es haciéndole caso, de volver, empezar de vuelta el matrimonio, hasta que yo tengo un encuentro personal con Dios, pasan como 3 meses. Yo hoy trato de imaginar la angustia de mi mujer y sigue diciendo, Dios, me has pedido esto, Sí. ¿Qué hago aquí? Vos me has hecho volver, pero el jugador es el mismo. Claro, los tiempos de Dios no son los mismos, que los nuestros. Sí, pero ¿cómo es esto? Y bueno, y una noche que volvíamos de una fiesta, yo estaba ahí, seguía. La que había cambiado era esa, no yo. Entonces seguía con el alcohol, con la droga, y ahí en un momento ella se va a dormir, la veo llorando, y yo me quedo, y en un momento siento que ya está, que yo quería aprovechar la oportunidad que Dios me estaba dando. Y me acuerdo que fui a tirar todo al baño, y ahí caí, y le dije, Señor, no puedo salir, lo intenté con psicólogos, con psiquiatras, me interné. ¿Hiciste muchos tratamientos antes? Sí, estuve preso 9 meses y no consumí, después salí, consumí más que antes. O sea, no puedo controlar esto, ayúdame vos. Y yo sentí como que Dios me dijo, esto es lo que estaba esperando. O sea, ¿vos sentiste una voz audible? No. Pero yo sentí una voz, sentí un voz que me decía, bueno, yo estaba esperando que te rindas. Y ahora yo me hago cargo de la situación. Desde ese momento no consumí más. Qué bárbaro.
no consumí más, no fumé más cigarrillos, fumaba 3 paquetes por día. Para que, a veces el cigarrillo es mucho más difícil que dejar que algún tipo de droga. Sí. Dejé, fumaba 3 paquetes por día. Entonces, por esto fue un encuentro tan fuerte y cambió mi vida, empezó a cambiar de a poquito también los proyectos y empezó, porque por ahí si Dios te muestra todo de un solo toque, capaz que te asustas de lo que tiene planeado para vos. Entonces yo creo que me fue llevando en un proceso, así como los niños, agarró de las manos, mira para la derecha, vas a cruzar, mira para donde vienen los autos, ahora mira para el otro lado porque estás en Santiago, que viene en contramano, y lo haces cruzar con la mano, hasta que un día lo sueltas y dices, fíjate, ve qué haces, que cruza, pero vos te quedas viendo, y otro día ya te dice, bueno, anda a comprarme al kiosco tal cosa y volvé. Entonces yo creo que Dios usó ese proceso, ¿no? Me fue llevando despacito, de la mano, a ciertos grados de crecimiento, hasta que, bueno, ahora empecé a hacerlo así, llevó un proceso, pero bueno, la verdad le agradezco a Dios porque no hay nada más lindo que poder disfrutar la vida, las cosas simples, las pequeñas, la familia, los hijos, los nietos, disfrutar los colores, los olores, las cosas y el poder ayudar al prójimo. Cuando uno ayuda y ve que ve los cambios, ve las familias restauradas, los chicos fuera, no tiene precio. Ojo, ¿no? Que todo esto trae también, no va a creer que todo el mundo te agradece. Claro, claro. Pero uno no lo hace por el agradecimiento de la gente. Uno no hace por el aplauso, ni por el reconocimiento. Uno lo hace porque quiere ver eso, porque uno sabe lo que vivió, y uno sabe lo que se siente. Uno sabe. Después dice, ¿cuál es la diferencia que tendrías con una persona que ayuda a otra y que no pasó por lo mismo? No está entendiendo. No estuvo nunca en ese lugar. En el corazón, ni en la mente de un adicto. Entonces es muy difícil saber en dónde los cables están haciendo cortocircuito. En cambio, un adicto sabe dónde apuntar, sabe dónde tocar, con una mirada, con unas palabras. Entonces ahí nosotros creo que es, digamos, la ventaja por ahí que tenemos, porque después ahora hay muchos chicos que ya han salido, algunos están trabajando como hermanos mayores, también lo llamamos la fundación, porque esto cada vez nos llega más. Claro. Si vos me preguntas, estamos desbordados hoy por hoy. Y es un trabajo sostenido en el tiempo, digo, ¿no? Porque siempre tiene que tener un acompañamiento, porque siempre las tentaciones están a la orden del día. Mira, cuando nosotros logramos acomodar en los ejes familiar, deje la droga y reinserción social, prácticamente esa persona sabemos que no va a tener recaídas, salvo hechos eventuales extraordinarios de los cuales ninguno está exento. Pero si no, normalmente tiene que andar como un relojito. Pero tienes que hacer los ajustes en las distintas... necesarios. Sí. No solo es dejar la droga. Si pensamos en enfocarme en cortar el fruto malo, pero no sanar la raíz que está podrida y que hace que dé frutos malos, dará otro tipo de frutos malos, pero va a seguir dándolos. Bueno, ahora, este tema, que es tan acuciante, muchas veces, uno observa un montón de instituciones, el trabajo que hace con adictos, pero este es un plus, como bien lo decía Antonio, adicional, por así llamarle, que se tiene, porque desde la sanación interior, también podríamos decir, ¿por qué no? Sí. Espiritual, del corazón hacia afuera, ¿no es cierto?, es lo que veo que el trabajo que se está haciendo, no solamente con el adicto, sino también con su familia. Y eso es, fundamental, que da de alguna manera la seguridad de que esta persona se recupera, ¿no? Y no te olvides que esto, vamos a suponer que seas padre vos de un adicto. ¿Cómo estás como padre? ¿Cómo está tu mujer? Claro. ¿Qué es lo que viven? Las noches de sin dormir, la zozobra, ver lo que llega, que lo han asaltado, golpeado, que puede estar preso. Esto, yo lo digo de una manera por ahí muy dura, contagia. La adicción, tener un hijo adicto es contagioso porque va enfermando el corazón también de los padres. Claro. Y en el proceso de los padres, la madre es normalmente la que más se enfoca en el seguimiento del hijo adicto y deja de atender a los demás hijos, que parecen que están bien, pero están, escúchame, yo he escuchado casos de chicos que me han dicho, ¿y por qué te has vuelto adicto? Porque quería que mi mami me dé atención como le daba a mi hermano que es adicto. Es más, cuando sale el adicto,
Cuando se rehabilita el adicto y logramos rehabilitar y restaurar el corazón de los padres y todas esas cosas, empiezan a estallar porque se les cae la armadura que se habían puesto para sostenerse a los demás hijos, aunque no hayan ido a la droga, y entramos que también tienen que ser ayudados. Porque hay cosas que han venido ellos como diciendo, hago el aguante a mi mami hasta que pase esto, hago el aguante a la familia, pero por dentro están viviendo una procesión, digamos, de eventos y situaciones que los descompensan, los desequilibran. Por ahí vos me dices, son chicos que empiezan la facultad y nunca terminan, hacen un año y dejan, hacen otro año y dejan, empiezan un trabajo y lo abandonan, todos dejan por la mitad. Entonces, a veces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y vos ves que vienen de una familia donde ellos están haciendo el aguante, pero tampoco están pudiendo manejar sus emociones dañadas. O sea que es un trabajo de todos, verdaderamente, toda la familia. Mira, tiene que nosotros trabajar. estamos trabajando y nosotros nos hemos enfocado ahora, por eso, de paso te paso el chivo. Este viernes nosotros tenemos nuestro primer Congreso Internacional de Familia, porque nosotros vemos que el matrimonio y la familia, más allá de que ha tomado diversas formas sociales, ha sido muy bastardeado, muy atacado, muy denigrada a la institución del matrimonio y a la institución de la familia. Entonces no nos olvidemos que esto no lo dice ningún libro de religión, pero lo dicen todos los que han escrito de cómo tendría que ser una república o una sociedad, que la familia es la célula base de toda sociedad. Entonces, lo venimos desde el pensamiento griego escuchando esto. Entonces, si vos ves cómo está la familia argentina, entonces vas a entender el país que tenemos. Seguro. Hoy vas a entender la política, los políticos que tenemos. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Y bueno, ¿cuál es el origen? La célula base, la célula original, el fundamento de la familia, y vemos una familia que ha sido bastardeada institucionalmente. Ahora, donde cuesta mucho a veces a los padres asumir sus responsabilidades, donde vemos todavía individualidades. Hay padres que se creen que todavía quieren hacer vida de solteros. Los sábados, yo he trabajado hasta el sábado, y el sábado yo con los changos, vamos a fútbol, tomo mi tercer tiempo, y la mujer, no, que yo he trabajado, que yo ya me caso, me voy con mis amigas. O sea, una vida de soltero cuando ya tienes responsabilidad de los hijos. A veces nosotros tenemos que entender que hay etapas que cumplir. Esto no significa que lleves una vida aburrida porque te conviertes en padre. Significa que encuentres que tienes también prioridades hacia tus hijos o responsabilidades en hacerlos felices y acompañarlos en una etapa de que crecen, porque si te crecieron torcidos, qué difícil que es enderezarlos después. Entonces a veces vemos eso y vemos matrimonios que se juntan o se casan, pero estando juntos, diciendo, si funciona, si no me separo. Pero ellos no ven una institución como una unidad donde hacen una sociedad. Es más, fíjate, mi plata, tu plata. Entonces, ya ahí vos marcas una diferencia donde no hay unidad. Eso es más fácil que llegue a tener vidas separadas, aún dentro del mismo techo, porque no hay una unidad ni siquiera en ponerse de acuerdo cómo va a manejar la plata. O sea, te estoy dando ejemplos por ahí crudos, más reales, pero llevarlo a todo sentido. Antonio, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa. Así pueda tomar unos mates, así Antonio. Sí, y es un tema que vamos a seguir desarrollando. Ahora el tema de la familia. Sí, de la familia. Familia actual y este congreso también que se viene. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, temas muy interesantes que estamos hablando con Antonio Sayek. Vamos a estar charlando un poquito más. Hacemos una pausa cortita, ¿les parece? Y después seguimos con nuestro invitado aquí en el Pulso Urbano.